Bueno, muchachos, bienvenidos. Hoy estamos a mayo 27, no, 28, disculpen. Estamos en la tutoría, la última tutoría del semestre con el profesor Katsumi Yumoto. Le agradecemos obviamente su presencia del profesor y de ustedes estudiantes. Ahí les escribí en el chat el enlace para que por favor evalúen este evento como última tutoría de japonés del semestre. A todos, muchas gracias por estar acá. ¿Listo, はい、 Katsumi? 皆さん、Bienvenido. こんにちは。はい。ya puedo iniciar, ¿verdad? Si は ya い、eres el hospedador, bienvenido. はい。皆さん、こんにちは。bienvenido a todos. Hoy voy a explicar qué es el verbo japonés. Todavía no estamos estudiando las conjugaciones y cómo conjuga el verbo. Apenas estamos estudiando las palabritas, saludos y decir más o menos quién soy yo, con quién vive hasta acá, y no somos capaces de conjugar el verbo para pasado, futuro, gerundio. No sabemos nada, ni siquiera sabemos qué es verbo japonés. Bueno, ahí voy a empezar a explicar un poco hoy qué es el verbo japonés. Esto totalmente aparte del libro de texto, porque el libro de texto empieza a explicar conjugación de verbo mucho más tarde que este curso. Pero en mi concepto, la parte más importante de conversar en un idioma extranjero, eh, en caso de japonés, las partículas en español equivalente a preposiciones y conjugación de verbo. Si dominamos bien estas dos, o sea, preposición, manejo de las preposiciones y conjugación de verbo, eh, ya podemos conversar según pues, el tiempo, la situación, y todavía no somos capaces, solo estamos memorizando las palabritas muy básicas de, por ejemplo, comidas o como se llama en la calle, edificio, la calle, montaña, así. Pero voy a brincar hoy un poco, solo tengo una hora, entonces no puedo explicar cómo se maneja cada verbo. Sin embargo, ¿qué característica tiene el verbo japonés? Bueno, primero voy a mostrar esto. Mm, en caso de español, un verbo conjuga según las personas, números. Por ejemplo, yo y nosotros, primera persona. Según esto cambia, tercera persona o tutear. Y el tiempo, básicamente, futuro o presente o pasado. Y aquí dice aspecto, modo, voz. Por el momento, olvídelo. Por ejemplo, en caso de modo, yo creo que está hablando de subjuntivo. Por ejemplo, cuando verbo principal es algo de esperanza o suposición o condicional, cambia, por ejemplo, verbo a-r en er y verbo er cambia en ar. Por ejemplo, ojalá que venga. Ojalá, por ejemplo, comer es verbo er, sin embargo cambia en verbo ar. Ojalá que coma esta cosa. No vamos a entrar hoy los detalles, sino en caso de japonés, cómo conjugar el verbo. Según mi entendimiento, hay algunos idiomas que no tienen conjugación de verbo, que me hizo asustar antes. Por ejemplo,
chino, idioma chino, creo que no tiene conjugación de verbo. Y me asusté, yo pregunté al profesor de chino, ¿por qué puede expresar el pasado y futuro? Sencillo, hay que decir cuándo. O sea, ayer yo comer, yo ayer comer, ya se entiende así. Yo mañana comer. No es necesario cambiar el pasado y el futuro eh, según el tiempo. Hay muchas ideas distintas en varios idiomas, perdón. Bueno, en caso de japonés, no cambia el verbo según el número de las personas ni eh, el tiempo, sino cambia, depende de con qué palabra se conecta. Ustedes se acuerdan que hay eh, tres tipos de gramáticas, mm, bueno, categorías de gramáticas, más o menos, si resumimos en grupo. Y un grupo más dominante, no por el número, sino más dominante políticamente, es idioma europeo, incluyendo árabes, rusos, árabe, ruso y qué más, pues hindú. Este grupo se llama refractivo. No sé en español cómo se dice, refractivo quizás. Tiene característica del, mm, de gramática más o menos muy parecidos, muy similar. Y otro grupo es idioma chino, más utilizado en el mundo en el sentido del número de habitantes, aislativo. En caso de aislativo, no puede cambiar el lugar de las palabras, absolutamente nada, sino el lugar de palabra define la función gramatical. Y en caso de japonés, se llama aglutinativo, es agglutinative, pero aglutinativo, si traduzco en japonés, quizás aglutinante o algo, pero aglutinativo es una palabra de la gramática, yo creo. Y se pegan las palabras. Y según con qué palabra se pega, cambia, tiene que cambiar el verbo. Por ejemplo, cuando viene un sustantivo antes o después de tal, según la forma de conexión con otra palabra, el verbo cambia, según la conveniencia de pronunciación o significado del cambio. Así que hay tres tipos de la gramática en el mundo. Reflexivo, indoeuropeo, pues, idioma indoeuropeo. Español es típico de esto. Y aislativo, típico chino, y aglutinativo, típico japonés. Por ejemplo, turco, antes multilingüe tenía el curso de turco. Lástima que se perdió por pues, complicación del gobierno de Turquía. Sin embargo, idioma turco es, pues, mitad de característica tiene como aglutinativo, o sea, muy parecido a japonés, siendo pues la localización ahí cerca de indoeuropeo. Bueno, como no tenemos mucho tiempo, empiezo a explicar entonces concretamente cómo se maneja un verbo. Si yo explico algo en general, como no se entiende muy bien, entonces poniendo un ejemplo, claro que por el tiempo limitado no podemos explicar, no podemos entender
la forma de cambio como tan compleja. Sin embargo, algunas expresiones típicas muy importantes voy a explicar hoy. Bueno, aquí dice los verbos, adjetivos japoneses, casi todos ellos son regulares. Esto quiere decir que no hay conjugación irregular como en español. Por ejemplo, colgar, colgó, no decimos cuergo, ¿sí? Venir, eh, venir, veno, no decimos, sino vengo. Caber, cabo, no puedo decir sino quepo. Hay un montón de conjugaciones irregulares. Sin embargo, también dentro de la conjugación hay grupos similares. Tendencias. En caso de japonés, para explicar a los europeos, es que la gramática japonesa tiene dos aspectos. Gramática auténtica de Japón es totalmente aparte, porque para a los europeos utilizamos la gramática europeo, si no, no entienden. Así que hay un poquito de contradicciones en la explicación, sin embargo, si no hacemos esto, los europeos tienen dificultad para entender la gramática japonesa. Así que entonces, la conjugación de los verbos japoneses no tiene en este sentido cambio irregular. Y otra característica, adjetivos también tiene su conjugación y no se puede manejar como español. Adjetivo de español no conjuga, sino según el género y el número cambia. Bonito, bonitos, bonita, bonitas, así. Sin embargo, adjetivo japonés, según la palabra que se conecta, eh, tiene misma conjugación de verbo. Bueno, y primera persona, segunda persona, tercera persona, no tiene que ver nada con el japonés. Y todos los verbos en infinitivo se llama forma diccionario. Y sin saber forma diccionario no podemos buscar en el diccionario. Bueno, estos días ya se ha cambiado. Como tantas veces he dicho, ustedes, los jóvenes, de hace como 15 años, yo creo, empezó la mentalidad distinta en la forma de estudio de idioma japonés. ¿Qué pasó? Ustedes ya no estudian eh, algo de conjugación de verbo. Esto es fatal. ¿Por qué? Porque ya tenemos traductor en Internet. Entonces, sin saber forma diccionario equivalente a infinitivo de español, no tiene ningún problema. Hace traducir en Internet y ya está. Por eso no memoriza. Entonces, para ver la página no tienen problemas. Claro, muy conveniente estos días. Hasta existe la máquina traductora para el viaje y traduce muy bien. En mi concepto, un equipito de Sony traduce mejor que traductor de Google. Puede viajar sin problemas. Sin embargo, así con esta mentalidad no logra hablar uno. Debe saber cómo tiene que conjugar en la conversación. Y eso es lo que voy a explicar hoy.
hay que memorizar las conjugaciones. Cuando yo empecé a estudiar español, primera cosa que me tocó es memorizar todos los verbos irregulares. Si no, no podía buscar, encontrar en diccionario. Porque si no logro a las palabras que salen en diccionario, no puedo entender qué significa. Y esta cultura ya se fue, ya es antigua. Ese es un mérito, otro demérito. Tan conveniente, entonces como ustedes ya no tienen espíritu de memorizar, aprender bien conjugación de verbo. Hace 20 años no era así. Primera cosa que teníamos que hacer es, antes de empezar a estudiar el idioma, teníamos que estudiar el verbo. En mi caso me tocó eso. Sino, por ejemplo, vengo, si busco en diccionario vengo, no sale, sino tengo que lograr encontrar en el diccionario como palabra de venir, ¿sí? Y entonces, eh, eh, por ejemplo, coméis, vosotros coméis. Entonces, coméis, ¿cómo buscar en el diccionario? Pues, coméis no sale en diccionario, sino comer. Primera cosa que me tocó aprender es conjugación de verbo, sobre todo irregulares, ¿sí? Porque verbo irregular, pues algunos diccionarios eh, ponen algunas conjugaciones irregular y, y hay una flechita que dice ver, por ejemplo, si busco vengo, una flechita dice ver, venir. Pero no todos los diccionarios, o sea, así no es. Entonces, antes de empezar a estudiar español, me tocó memorizar todos los verbos irregulares, sobre todo. Arreguir, regular, pues lógico, pero aparte, sí. Y esto era pesadísimo, pesadísimo. ¿Cuántos verbos hay? Imagínense. Y como ustedes ya no estudian así, problema es que pues, la cultura no muestra la dificultad realmente en chatear o entender lo que dice. Sin embargo, al escuchar no sirve, pues, ¿cómo diría? No sirve máquina de traducir todavía en Internet. Y pues en viaje sí existe el traductor, debe tener esa máquina. Y también, por ejemplo, una foto. Dentro de una foto o dentro de un libro que no podemos copiar esos en copiar, no como digo, hacer traducir a la máquina, eh, no podemos entender lo que dice ahí. Y peor es que ustedes no pueden hablar idioma sin saber conjugación de verbo. Pero nuestro curso, básicamente, la meta es poder hablar y poder entender lo que dice ellos. Entonces, eh, en mi curso, pues yo pido a ustedes que primera cosa que tienen que hacer es estudiar bien conjugación de verbos. La mentalidad de ustedes ha cambiado mucho, 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 mucho estos 15 años, hace 15 años creo, más o menos. Y bueno, siempre hay una confusión cuando ustedes empiezan a estudiar el verbo. Forma más tiene su negativo y de su también aparte, pues tiene su negativo distinto. Lo que estoy diciendo es que el verbo japonés todo tiene más. Entonces, de su como no tiene más, no es verbo. A decir verdad,
no aparece en la lista de los verbos. Entonces, ¿qué es desu? No se entiende nada, ¿verdad? Desu es, a decir verdad, masu es verbo auxiliar. Desu también es verbo auxiliar. Y forma te, este te también no es parte del verbo de conjugación. Nai, ta. Por ejemplo, este nai, ustedes están viendo esto, nai, ta, masu. Estos son verbos auxiliares, no son verbos, parte de conjugación. Entonces, estamos enseñando a ustedes, gramática japonesa no es gramática para los europeos. Y para explicar a ustedes la conjugación de verbo, se separan en 5 formas. Forma masu, forma te, forma diccionario, forma nai, forma ta. Esto, a decir verdad, no es una conjugación gramáticamente correcto. Sin embargo, para que entiendan ustedes, pues, que usan idioma europeo, si no cambiamos así, no se entiende nada. Mm. Entonces, realmente el libro para los extranjeros, el libro de gramática para los japoneses es totalmente distinto. Pero hay una forma que se puede evitar la gramática, así que no se preocupe. El comando es un sistema para eso. Sin embargo, para aplicar el comando, primero debe entender conjugación de verbo. Sabiendo el sistema, ya puede olvidar la gramática y para la práctica utilizan los comandos. O sea, expresiones típicas cortas. Sin estos comandos, cada vez tiene que empezar a pensar la gramática. Así que, gramática solamente entienda una vez. O sea, el sistema de estructura de una frase. ¿Por qué significa así? Y sin saber la gramática no se entiende por qué significa así, porque la gramática totalmente distinto que indoeuropeo. Desde el principio, la expresión, la base de frase, no tiene ninguna idea parecida a los idiomas europeos. Así que mm, hay que ir memorizando, no palabras, sino las frases, comandos. Y bueno, voy a empezar a explicar hoy eh, forma más, forma te, forma diccionario, forma nai, forma ta, 5 cambios de verbo. Y antes de empezar a explicar esto, por ejemplo, cómo conjugar, si hay alguna pregunta sobre el característica de verbo o alguna pregunta sobre la explicación que hice ahora, yo recibo la pregunta. ¿Y es que perdón, está pasando algo raro? Perdón, ¿ustedes me escuchan? Sí, profe. Está raro, hombre. Está rarísimo esto. ¿Qué hago? Que no puedo quitar esto. Bueno, si me están viendo, está bien. A ver, ¿por qué no puedo ver
la página de Zoom. Está raro. Y ustedes están viendo acá hay forma más, forma T, forma diccionario. ¿Está bien? Sí, profe, estamos viendo. Está raro, a mí me... ちょっと待ってください。voy a... 待ってくださいね。Que me sale esto, si no me sale. Está raro. はい、bien. Ya seguimos. Yo no entiendo muy bien el Zoom. はい。それでは、¿no hay alguna pregunta sobre el verbo? Listo, entonces voy a empezar a explicar. Por ejemplo, siempre recibo una pregunta típica cuando empezamos a estudiar conjugación de verbo. Por ejemplo, forma nai, aquí, masu, desu. ¿Sí? Desu no es verbo, sin embargo, masu nai. Forma masu tiene su negativo. Y forma nai es negativo. Mire, acá ustedes pueden ver, forma masu es cortés. Forma cuando hablamos con la gente en la calle o al público muy formalmente, no tuteando, sino respetando. Sin embargo, si no utilizamos forma más, es para conversar como si fuera tuteando entre amigos. Y en general hablamos forma más. En el lugar de trabajo, forma más. Sin embargo, por ejemplo, cuando habla con un compañero de trabajo de misma categoría, en misma habitación, pues, misma oficina, no utilizamos forma más, sino informal, como si fuera hablando con un amigo o con la familia. En caso de español, tuteando, sin embargo, aquí en general, pues 80% de casos tuteamos, ¿verdad? En caso de japonés, 80% de la conversación no tuteamos, sino formal. Y forma más tiene su negativo. Sin embargo, 5 conjugaciones, uno de esos aquí existe, forma nai, y tiene su negativo siendo negativo. No se entiende nada. Y forma ta también tiene su negativo. Entonces, 5 cambios de conjugación, porque cada uno tiene distinta manera de negativo. No se entiende nada, ¿verdad? Solamente puedo decir que masu, te, nai, ta no son parte de conjugación oficial de verbo, sino son auxiliar, verbo auxiliar. Verbo auxiliar, ustedes casi no entienden qué es verbo auxiliar. Es que en español, verbo auxiliar es mismo que el verbo. Pero ustedes cuando piensan inglés, sí que verbo auxiliar, pues, por ejemplo, existe completamente independiente del verbo. Por ejemplo, can, poder ですね。may, will.
shall. Esta clase de verbo auxiliar en español no utiliza verbo auxiliar, sino verbo entero. Por ejemplo, can equivalente a poder. Y poder es verbo. Gramáticamente, poder tiene dos funciones, verbo y verbo auxiliar. Típico es haber. Yo ya he comido. Este es haber, ya he comido. Y entonces, no es un verbo auxiliar independiente. Con ese sistema, si analiza bien, existen dos maneras de negación, o sea, con verbo auxiliar y verbo mismo. Y con la palabra que se conecta, ¿qué palabra viene después del verbo o antes del verbo? Va conjugando. Por eso, a veces no entiende por qué tiene tantas formas de negaciones distintas. En caso de español, solamente poner no y ya está. Pero en caso de japonés hay varias clases de negativos. Esto, pues, por la explicación no entenderá, pero tiene que ir sintiendo cómo tenemos que negar. Y primero, para cambiar un sustantivo en verbo, hay un verbo muy conveniente. Algo parecido a ar, ir de español. Estudio es un sustantivo, pero hacer estudio es estudiar. Entonces, cuando agrega ar, ya cambia en verbo. Tres posibilidades. Estudiar, estudiar, estudiar. Pero estudiar. Sí, solamente tres formas. En caso de japonés, es más sencillo. Poner verbo hacer, o sea, shimasu. Benkyou wo shimasu. Sin embargo, ¿qué hago? El estudio. Entonces, en este caso, como el estudio es objeto directo, tiene que poner wo. Entonces, oficialmente, benkyou shimasu. Hacer el estudio. Sin embargo, en caso de shimasu, verbo hacer, oficialmente está permitido omitir wo casi en la mitad de los sustantivos. Sustantivo más hacer. Por ejemplo, hacer trabajo. Quiere decir trabajar, en caso de español. Como es oficial, este verbo es oficialmente cambia en verbo. No es necesario decir shigoto wo shimasu, sino puede omitir wo, shigoto shimasu. Los ambos están correctos. Shigoto wo shimasu, shigoto shimasu. Y así que este wo puede omitir. ¿Sí? Y en forma cortés, presente, pasado, sí existe, igual que español. ¿Y cómo cambia en pasado? Utiliza pasado de verbo auxiliar. Por eso, masu como es verbo auxiliar, masu cambia en mashita. Y benkyou shi aquí, hasta aquí. Este sí es auténtica parte de conjugación de shimasu. Pero a decir verdad, masen, mashita, masen de esta no es conjugación, sino verbo auxiliar. Conjugación de verbo auxiliar. Sí. Entonces, masu cambia en mashita. Sencillo.
Y negativo presente, masen, no estudio. Y pasado, no estudié. Entonces, con estas 4 formas se puede expresar aquí estudio, no estudio. Estudié, no estudié. ですね。Y ahora lo más confuso es verbo desu para ustedes. Desu también es como verbo auxiliar. Cuando sale desu, como no oficialmente es el verbo, cuando utiliza verbo ser en japonés, completamente distinta forma de conjugación, porque desu es también verbo auxiliar. Entonces, desu independientemente tiene su conjugación de presente y pasado y afirmativo y negativo. Por ejemplo, desu es ser y este verbo se llama, ¿cómo, cómo se llama pues, en español? Verbo copulativo. Copular quiere decir A igual B. Une. Entonces, A igual B. En caso de japonés, necesita wa para A y desu para B. En caso de español, A ser B. A ser B. En caso de japonés, A wa B desu. A wa B desu. Cambia. Esta cosa tan sencilla gramáticamente es increíblemente difícil para ustedes, porque A tiene que ser el sujeto y B no es objeto directo gramáticamente. Sin embargo, como es equivalente, tiene que poner un verbo ser, sí, en caso de español. Entonces, B acompaña con desu. Entonces, A wa B desu. Y para ser pasado, A fue B, o cambia desu en esta. Y en negativo hay varias formas. A decir verdad, hay más. Por ejemplo, B de wa nai desu, B ya nai desu, B de wa arimasen, B ya arimasen. Hay mucho más, a decir verdad. Típico, ¿no? Y pasado negativo, de wa nakatta desu. No fue B. No fue B quiere decir negativo pasado. Aquí puse solamente 4, pero estas cosas, según con quién habla, va cambiando. Y hay un montón. Y no hay reglamento absoluto como tiene que ser así. No, cada uno, según el sentimiento de uno, conectan otras palabras. Entonces, de wa nakatta desu, B de wa nakatta desu, B ya nakatta desu, B de wa arimasen deshita, B ya arimasen deshita. Hay varias formas de decir. Pero más o menos, por el ambiente que tiene este grupo, no se preocupe, más o menos pueden ir captando cuando tenga un poco de experiencia en la conversación. Y acá tengo un montón de expresiones que ustedes pueden memorizar. Y a decir verdad, tengo una tabla de un verbo, con un verbo, cómo puede expresar. Y esa tabla está en Facebook, pero como ya se ha bajado mucho, si ustedes buscan el nombre de archivos, uso frecuente de los verbos. Sin embargo,
como hay otra versión agregada y corregida, pues mejorada, estos días voy a subir. No he terminado todavía. Tengo algunas partes que debo mejorar. Entonces, antes de terminar este curso, quizás este fin de semana o próxima semana puedo subir. Lo que pasa es que como ahora tenemos que evaluar exámenes y pues entonces no sé si alcanzo, ¿no? Pero ustedes cuando estén pendientes en Facebook, voy a subir de todas maneras una versión nueva. Y más o menos voy a mostrar qué estoy hablando, ¿no? Acá tengo. Por ejemplo, estudiar. Entonces, ¿cómo puede cambiar la expresión de un verbo estudiar? Estudio, 勉強します。No estudio, 勉強しません。Estudié, 勉強しました。No estudié, 勉強しませんでした。Por favor, estudie, 勉強してください。Por favor, no estudia acá. Es una cafetería, por favor, no empiece a estudiar acá. Pues, 勉強しないでください。Vamos a estudiar, 勉強しましょう。¿Por qué no estudiamos juntos? O sea, es una invitación. ¿Por qué no estudiamos? Invitación o recomendación. 勉強しませんか? No estudié. No estudié eso, sino otra cosa. Por ejemplo, 勉強してはいけません。Es orden, prohibición. Se puede estudiar. Permiso. Aquí puedo estudiar. Es una cafetería, pero tengo que estudiar acá. Entonces, por favor, que me dé permiso para estudiar. En Japón siempre consideramos a la sociedad. Si uno empieza a estudiar las otras personas, se siente un poquito incómodo porque no podemos molestar. Tengo que respetar al que estudia. Entonces ya no podemos hablar duro. Así que siempre en Japón, considerando el ambiente social, a veces pedimos el permiso a ver si puedo hacer esto, ¿no? Igual que fumar. Sí, hay que considerar a la gente que está cerca. Entonces, 勉強してはいけません。勉強してもいいです。Estas expresiones constantemente utilizamos. Y 勉強した方がいいです。Por ejemplo, es mejor que estudies este. ¿Sí? 勉強しない方がいいです。Es mejor que no estudies estas cosas. Es mejor que no estudies este libro. Está lleno de errores, por ejemplo. Este libro no es bueno, entonces no estudies esto, sino otra. 勉強しない方がいいです。Se puede estudiar. Esto es potenciar, poder. Se puede estudiar. Se puede estudiar ingeniería muy bien en japonés, por ejemplo, en Japón. Perdón. Sí, se puede estudiar. Eso es una clase de potenciar. Otra forma de potenciar, delicadamente distinta el uso, se puede estudiar, pero, como digo, sin utilizar sustantivo. O sea, 勉強することができます está cambiando en forma diccionario, equivalente a el estudiar. Aquí se puede el estudiar, más o menos así, en caso de gramática japonesa. Estudiar no está conjugando. Forma infinitivo se puede utilizar como si fuera un sustantivo. Pero en japonés
no se puede hacer eso, entonces tiene que cambiar en sustantivo. Entonces, forma diccionario pegándose, conectándose con koto, entonces se puede cambiar un verbo como si fuera un sustantivo. Se puede manejar un verbo gramáticamente como un sustantivo, como si fuera estudio o estudiar. Y esta es la diferencia de todos. Pero significa igual. 勉強したいです。deseo. Quiero estudiar. Pero esta forma no es conjugación de verbo, sino verbo auxiliar de deseo se conectó con estudiar. Entonces, se puede traducir quiero estudiar en español, pero gramáticamente es distinto. No está utilizando un verbo. Aquí hay, en caso de español, aquí hay dos verbos. Quiero es querer, un verbo. Estudiar es un verbo. Entonces, dos verbos conectados. Pero en caso de japonés, este no es gramáticamente así. 勉強したくありません。No quiero estudiar, no quiero estudiar. で、勉強したかったです。quise estudiar. Yo quise estudiar, pero no me dejaron. 勉強したくありませんでした。no quise estudiar. No quise estudiar, pero me obligaron. 勉強しなければなりません。Es deber, debo estudiar. Larguísimo esto, ¿sí? Deber, debo estudiar. Tengo que estudiar. Hay que estudiar esa clase. Y 勉強しないとなりません。También debo estudiar, pero otra forma de decir. 勉強しなくてもいいです。Es contrario. No es necesario estudiar. No hace falta. No es la obligación. Según el deseo de cada uno, puede estudiar o no puede estudiar. 勉強するとき。Esto es importante, estos cuatro. Se llama verbo de conjugación ordinario. Conjugación ordinaria. Es cuando queremos explicar una cosa, un sustantivo, cómo es el estado de un sustantivo. Por ejemplo, gato. ¿Qué clase de gato? Gato negro. Cuando digo gato negro, negro es adjetivo. Y adjetivo califica su sustantivo. O sea, ¿qué clase de gato es? Gato negro, gato peligroso, gato tierno, gato fuerte, gato pequeño. Sin embargo, a veces necesitamos más explicación que un adjetivo. El gato que recogí en la calle ayer. El gato que comió la chocolatina. El gato que vi en la casa de mi amiga. Entonces, después de que hay el gato que vi en la calle o gato que recogí en la calle ayer, la función de este verbo es mismo que adjetivo. Entonces decimos frase calificativa o frase insertada o frase secundaria. Pero la función es qué clase de gato, igual que gato negro, gato tierno. En vez de decir tierno, está explicando el gato que recogí ayer en la calle. Algo que califica a qué clase de sustantivo. Gato es sustantivo, ¿verdad? Entonces, constantemente utilizamos esto. Y entonces, forma ordinaria de conjugación es importante. Y cuando explicamos algo, cuando conversamos algo, inevitablemente, repetidamente utilizamos esto. Y, por ejemplo, 勉強するとき, cuando estudio.
勉強しないとき、cuando no estudio。勉強したとき、cuando estudié。勉強しなかったとき、cuando no estudié。Porque toki gramáticamente se puede utilizar. Toki es el uso adverbio. Sin embargo, toki, momento, el momento es sustantivo. Entonces, aquí, para conectar con un sustantivo, ¿sí? ¿Cómo cambia? Y entonces estos cuatro es una conjugación muy frecuente. Y esto completamente, como digo, hay que memorizar aparte de otros usos, porque cada rato sale. Si hay una frase, pues, si hay algunas oraciones corticas, ya sale estos, inevitablemente debes saber. Entonces, completamente aparte voy a explicar esto en otro día, pero pues lamentablemente hoy no. ¡Wah! Ya está venciendo el tiempo. Bueno, 勉強しています. Esto es gerundio. Estoy estudiando. Acción paralela con otra cosa. Estoy estudiando. Y también decimos básicamente tiempo lineal. En caso de español, varios verbos son tiempo lineal. Sin embargo, no necesita cambiar en gerundio. ¿Sí? Alguna vez yo expliqué esto, pero, por ejemplo, te amo. En japonés, si yo digo te amo gramáticamente de misma manera, no te estoy amando en este momento. Tengo programado para amarte. O sea, te amaré, te voy a amar, te voy a amar en el futuro, quiere decir. O sea, contrario completamente. Te amo quiere decir no te estoy amando en este momento, sino te amaré más tarde. Así que, si es tiempo lineal, el característica del verbo, tiempo lineal quiere decir que es una actividad que continúa. Por ejemplo, vivo en Medellín no quiere decir que estoy pues, en japonés, viviré en Medellín. No estoy en Medellín. Vivo en Medellín en japonés quiere decir que viviré en Medellín. No estoy en Medellín. Completamente significado al revés de español. Español, vivo en Medellín quiere decir que estoy en Medellín. Pero en japonés, vivo en Medellín quiere decir viviré en el futuro en Medellín. Así que tiempo lineal, verbo de tiempo lineal es muy importante en japonés. Todo tenemos que cambiar en gerundio. Gerundio es un verbo que tiene acción larga, continúa esa acción. Entonces, estoy estudiando. No es que estudio un segundo, ya terminé. No, sino este momento sigo estudiando y tiene duración de tiempo. Por eso, esta duración, si hacemos la gráfica, como es una línea, no es un puntico, entonces estudio español. Quiere decir tiempo puntual. O sea, no está diciendo cuánto tiempo. No hay duración. Estudio un segundo y ya puedo dejar. Pero estoy estudiando español. Es que en este momento sí que estoy estudiando español. Sí. Y 勉強していません. No estoy estudiando. Pues negativo de gerundio. 勉強していませんでした. Estuve estudiando. Gerundio pasado. 勉強していました. Y 勉強していませんでした. No estuve estudiando. Así que esto es una forma de gerundio de conjugación
ordinaria. Bueno, hoy hasta acá, lamentablemente, pues no pude terminar, sin embargo. Seguimos hablando de esto y si hay alguna pregunta, como hablé demasiado, ya venció el tiempo, entonces en la clase yo escucho. Dentro de 10 minutos voy a volver con ustedes. Voy a abrir un Google Meet para hablar con ustedes. Ahí yo recibo las preguntas. Y por favor, no se olvide hacer acá. Yo subí. A ver, perdón. Acá hay que evaluar esta tutoría. ¿Dónde está? Ustedes tienen... voy a enviar por chat esto. Por favor, antes de salir de esta tutoría, por favor, evalúen. A ver, ¿dónde está? Acá. Por favor, ahí haga una evaluación de charla de hoy. Muchísimas gracias. No se olvide hacer evaluación. Ay, domo arigato. Ay, Margarita-san, domo arigato. Nos veremos dentro de 10 minuticos. Voy a abrir Google Meet en Facebook. Muchísimas gracias. はい、じゃあそれではまた、Google Meet でお会いしましょう。どうもありがとうございました。ありがとう、先生。はい、どうもありがとう。Gracias, profe. はい、どうもありがとう。¿Y cómo puedo dejar de grabar? No entiendo nada. A ver. ¿Cómo puedo salir?